Hola. A continuación, mi compañera Lorena Danae Villegas Paredes y su servidor Terán Segura Juan Rodolfo les explicaremos un poco de la cascada de coagulación. Pongan mucha atención y hagan sus mejores apuntes. ¿Qué es la cascada de coagulación? Es una serie de reacciones bioquímicas con finalidad de formar el fibrógeno en fibrina para poder crear un coágulo estable. Un fibrógeno es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Se elabora en el hígado y forma la fibrina. La fibrina es la proteína principal en los coágulos de sangre que detiene el sangrado y sana las heridas. Cuando nosotros nos hacemos una herida, nuestro cuerpo empieza a generar la homeostasia con fibrina. Homeostasis. Proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. Esta se divide en dos ramas, la homeostasis primaria y la homeostasis secundaria. A continuación, mi compañera Danae te explicará la primaria. La homeostasis primaria es un proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Esta homeostasis se divide en tres fases. La primera fase es adhesión, donde las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. La segunda fase es activación y secreción. Al activarse, las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudopos. La secreción plaquetaria ocurre de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Estos son adenosina, trisfosfato, tromboxano A2, factor OB y fibrógeno. Y la última fase es agregación. Algunas de estas sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo plaquetario y la reparación tisolar. Estas son trombina, adenosintrisfosfato, colágeno y tromboxano A2. Estos agonistas estimulan la unión de unas plaquetas con otras. El reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento de coágulos se conoce como agregación plaquetaria. La homeostasis secundaria comprende la activación del sistema de coagulación, interacciones de proteínas plasmáticas o factores de coagulación entre sí, que se activan en una serie de reacciones en cascada, conduciendo a la formación de fibrina, que como se explicó hace rato, la fibrina es la proteína principal de los coágulos de la sangre que detiene el sangrado y sana las heridas. Cascada de coagulación. En la década de los años 70, se descubrió la cascada de coagulación como una secuencia de eventos enzimáticos iniciados por dos vías, la intrínseca y la extrínseca, las cuales convergían en una vía común para generar una enzima multifuncional denominado trombina. La principal función de esta enzima consistía en transformar el fibrógeno en fibrina, una proteína que se polimeriza espontáneamente para formar base estructural de un coágulo. Posteriormente, se propuso el modelo celular, según el cual la coagulación no es la consecuencia de vías de activación enzimáticas, sino una red de las interacciones entre proteínas plasmáticas y transmembranas. A continuación, te explicamos la vía intrínseca. La vía intrínseca o de contacto se inicia tras un daño vascular, con la exposición de superficies cargadas negativamente que interaccionan con los factores de contacto e inician el proceso de activación secuencial, donde el factor 12 funciona como verdadero iniciador. Esta vía sirve como mecanismos de amplificación y red de seguridad del proceso homostático, además de que parece desempeñar un cierto papel en los mecanismos inflamatorio y de inmunidad innata. En esta vía se activa el factor 12 por colágeno y este activará el 11, el cual activará el 9 y ya activada junto con el 8 activarán al factor 10. La vía del factor tisular extrínseca se inicia por la liberación del factor tisular, una lipoproteína celular específica, y puede ser evaluada por el ensayo del tiempo de la protrombina. Muchos autoanalizadores son capaces de medir un nivel fibrógeno derivado del gráfico del tiempo de coagulación de la protrombina. El factor tisular es una glicoproteína de membrana. Presenta unos fibroblastos en la pared de los vasos sanguíneos y en otras células.
Este actúa como receptor y cofactor enzimático del factor 7. Además, ha sido directamente relacionado con la agresividad del cáncer. El factor tisular se pone en contacto cuando existen lesiones vasculares. El complejo activa los factores 8 y los factores 10 y es inhibido principalmente por la vía del inhibidor del factor tisular y en menor medida por la antihemovina 3. En esta vía podemos encontrar la protombina. La protombina es una proteína de plasma sanguíneo. Forma parte del proceso de la coagulación mediante la reacción de esta con la enzima. A esta se le puede denominar como tromboplastina, una enzima ubicada en el interior de los trombocitos, liberada al romperse la frágil membrana celular de los trombocitos. La vía común termina con la conversión del fibrógeno en fibrina y el posterior encruzamiento de la misma estabilizando el coágulo. La fibrina polimeriza espontáneamente formada por enlaces laxos de tipo electrostáticos y puente de hidrógeno entre sus monómeros. En esta vía podemos encontrar la trombina, que es una enzima que se encuentra con la parte líquida de la sangre, el plasma. Contribuye a que un factor de coagulación llamado fibrógeno se convierta en una fibrina para formar coágulos. El tiempo de trombina es el que tarda el plasma en la sangre en formar un coágulo. De esta misma podemos partir al fibrógeno, que es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo. Se elabora en el hígado y forma la fibrina. La fibrina es la proteína principal de los coágulos de la sangre. Esta es la encargada de detener el sangrado y sanar las heridas. Se puede observar como una pequeña capa de baba que recubre la herida para que sane más rápido. En conclusión, ¿qué podemos decir sobre la cascada de coagulación? La cascada de coagulación es un sistema que se activa para la pérdida de sangre, para que cuando uno se hace una herida, entra la cascada de coagulación, que tiene como fin frenar el sangrado. Ahí es cuando entra la función de la trombina, como lo platicamos hace rato en la anterior diapositiva, que consiste en fragmentar pequeños péptidos de fibrógeno y permite que ésta se polimerice y forme el coágulo de fibrina, los cuales son los que van a ayudar a secretar la herida, que van a ayudar a sanarla y van a ayudar a que cicatrice sanamente. Esperamos haya sido de tu agrado esta presentación y hayas entendido algo de lo que explicamos, un poco acerca de la cascada de coagulación. Te invitamos a ver el video de los mitocondrios acerca de la cascada de coagulación, una forma más fácil y divertida de aprender bioquímica.